Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista a dos sacerdotes de la Diócesis de Córdoba sobre la Eucaristía, que es el tema de nuestra sesión. En primer lugar, vamos a hablar con el padre Juan Diego, párroco de Santa Beatriz de Silva y Nuestra Señora del Rosario de Electromecánica. Él nos va a contestar en primer lugar cuándo podemos comulgar y cuándo no. Me preguntas que cuándo se puede comulgar y cuándo no. La respuesta es importante. Se puede comulgar cuando no se tiene conciencia de pecado mortal. Es decir, si no me he faltado los domingos a misa, o si no he roto ninguno de los mandamientos de la ley de Dios, sobre todo si son importantes, el matar, el tener resentimiento contra alguien de forma vehemente, fuerte, el haber robado muchísimo a una persona que está trabajando a mi cargo y dejarle la bancarrota, la ruina, o hacer que le pueda echar el banco de su casa porque no pueden pagar la hipoteca. También sería cuando he cometido un pecado muy fuerte, por ejemplo, de no amar a mi padre o a mi madre porque pienso que ya son mayores y que son torpes o tontos o no me entienden o lo que sea, y le cojo manía u odio. En ese caso no se podría comulgar. También cuando estoy viviendo eh, como si fuéramos marido y mujer sin estar todavía casados. En ese caso tampoco, porque no estamos viviendo según nos lo pide el mandamiento de la ley de Dios o los mandamientos de la Madre Iglesia. Por ejemplo, si es día de ayuno y se manda ayunar y sin embargo pues yo no ayuno, o si es día de abstinencia, de no comer carne y sin embargo pues yo como carne porque simplemente me apetece y no he puesto reparo ninguno. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los colores de las casullas de los sacerdotes y qué tienen que ver con la forma de dar la misa? ¿Cuál es el significado de los colores en la casulla de los sacerdotes y la relación que tienen con la forma de dar la misa? Pues bien, no solamente se dan distintos colores, 6 colores distintos, aunque todavía se puede utilizar el negro, pero solamente se usan esos 6 colores, no solamente en la casulla, sino también en los atriles, donde se proclama la palabra de Dios, e incluso en los manteles de la misa, del altar principal. Bien, vamos a empezar. El más sencillo es, y el más común es el verde, verde esperanza. Es el tiempo del ordinario, el tiempo de ir caminando con Jesús, viviendo solamente los momentos cotidianos suyos, que sería la vida pública del Señor. Después tenemos el morado que se utiliza para preparación de la Pascua, por lo tanto, el morado en Cuaresma y la Pascua en blanco, la Pascua de Resurrección en blanco, o en morado en Adviento y la Pascua de Navidad, que sería en blanco. Los previos a las Pascuas, Navidad y Pascua de Resurrección, pan en morado. También se usa el morado en los funerales o el negro. La razón es sencilla. El morado es un color que invita no a la alegría ya suelta, sino a una alegría contenida. Está más vinculado a un saber esperar pacientemente. Aguanta, aguanta, que lo mejor está por llegar. Juntamente con el verde, el blanco de la Pascua y el morado, tenemos el rojo de los mártires, el rojo del Espíritu Santo, el rojo de la preciosa sangre. Se me ha olvidado, pero el blanco también se usa en las fiestas de gloria, por ejemplo, cualquier santo, o del corazón de Jesús, o fiestas del Señor, solemnidades del Señor, fiestas importantes del Señor, de la Santísima Trinidad, incluso de la misma Virgen María.
sería en blanco. El azul, que es el quinto que estamos viendo, es solo para la fiesta de la Inmaculada y es un privilegio que tiene la Iglesia en España, pero también la Orden Franciscana y algunos países latinoamericanos por el influjo de España y por el influjo de la Orden Franciscana, que fueron los grandes promotores y defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por último nos queda el rosa, que se usa solo en domingos y es un color de alegría reprimida, pero casi que se suelta. No llega a ser el blanco de la Pascua, de Navidad o de Resurrección, pero es un color que nos invita a mirad, 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 pronto, pronto va a llegar la salvación. Así, el tercer domingo de Adviento se llama de Gaudete, alegraos, porque ya está por venir Jesús, el Señor, o el cuarto domingo de Cuaresma, que se llama de Letare, gozaos y regocijaos, porque este sacrificio no quedará sin recompensa. El negro se utiliza muy poquito. De hecho, en algunos sitios de la Iglesia se da todavía, pero en España prácticamente casi ha desaparecido. Y la última pregunta para el padre Juan Diego es, ¿cuál es el significado del acto de repartir el pan y el vino en la Eucaristía y por qué lo hacemos en este sacramento y no en el resto? ¿Cuál es el significado completo del acto de Jesús de repartir el pan y el vino? ¿Y por qué lo repetimos en la Eucaristía y no en otros sacramentos? Bueno, esta es una pregunta ya de materia profunda. El Señor Jesús, cuando sabía que iba a pasar de esta vida al Padre, quiso de alguna manera quedarse con nosotros y quedarse con toda su fuerza, con todo su poder, pero también quedarse de forma personal. Y entonces Él hizo un milagro, que es el milagro que vivimos en la Eucaristía, y no se da en otros sacramentos. En los demás sacramentos se da la fuerza de Jesucristo resucitado. Pero en la Eucaristía, en la Santa Misa, lo que se da es que no solamente se da Él con su fuerza, con su virtud, sino que se da personalmente, como dirá un concilio, de manera real, no figurada, real, sustancial, es decir, con todo lo que significa su persona, su sustancia divina, con su cuerpo y con su alma, su sangre y su divinidad, ¿vale? Y de manera verdadera, verdadera, es decir, no admite discusión. Él quiso entregarse en ese Jueves Santo y lo hizo cogiendo pan, cogiendo vino, dando gracias, pronunciando esas palabras, soplando su espíritu sobre ese pan y ese vino y transformándolo de forma misteriosa en su cuerpo resucitado y en su sangre resucitada. Y es lo que decimos en cada misa. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en mi memoria, no acordándose de mí, sino como si yo estuviera presente. Bueno, pues esta pregunta es buenísima. El milagro por el cual el Señor se queda en el pan y en el vino de forma misteriosa, pero real y verdadera, se llama transustanciación, que es el cambio de lo que supone la sustancia del pan y del vino para dejar paso a la presencia viva de Jesús. Gracias. Y la última pregunta para el padre Juan Diego es, ¿cuál es el significado del acto de repartir el pan y el vino en la Eucaristía y por qué lo hacemos en este sacramento y no en el resto? Pregunta rápida. ¿Qué tienen que ver la confesión y la Eucaristía?
Bueno, pues lo primero que tienen que ver es que son sacramentos. El sacramento es un camino, es una vía por la cual Dios nos transmite su amor, su gracia, su presencia. Entonces, cada sacramento a su manera es un signo visible, un medio visible, por ejemplo, el agua en el bautismo, o el pan y el vino en la Eucaristía, o la presencia del sacerdote que te perdona en la confesión, pues es un medio visible por el cual Dios te transmite su perdón, su amor, su misericordia, su presencia. Entonces, la Eucaristía es el más grande de los sacramentos, porque tiene una diferencia respecto a los demás, y es que no solamente comunica la gracia y el amor de Dios, es que se da Dios mismo. Dios mismo está presente en el sacramento. El autor de la gracia, el autor del amor, Dios que es amor, está presente en el sacramento de la Eucaristía y lo recibimos en la comunión. Pero claro, para poder recibirle dignamente, tenemos que estar preparados con nuestro corazón, con nuestra alma dispuesta. Entonces, ¿cómo se prepara uno el corazón? Teniéndolo limpio de pecado, teniéndolo pues puro. La confesión nos ayuda a tener el corazón limpio. En general es importante tener el corazón limpio, pero sobre todo es importante tenerlo y estar reconciliado y en paz con Dios para recibir la comunión. No podemos recibir la comunión si no estamos debidamente preparados, si no estamos confesados, si no tenemos pecados graves en el corazón, pecados mortales, pues acudir primero a la confesión, purificar, limpiar todo y después abrir el corazón para que entre el Señor y pueda habitar en él a gusto. Padre, ¿y podría usted decirnos cómo están elegidas y repartidas las lecturas que se leen en la Eucaristía? Pregunta rápida. ¿Cómo están repartidas las lecturas de las misas? Bueno, pues hay dos tipos de reparticiones. Una, lo de los domingos, y otra de los días entre semana. La de los domingos está puesta de tal manera las lecturas que tú puedas escuchar los 4 evangelios a lo largo de un ciclo de 3 años. O sea, si tú vas a misa todos los domingos durante 3 años, irás escuchando fragmentos del evangelio, de tal manera que al cabo de los 3 años habrás escuchado los 4 evangelios completos. Después tiene una segunda lectura donde está partido todo el resto del Nuevo Testamento, para que así a lo largo de esos 3 años también escuche el resto del Nuevo Testamento en la segunda lectura. Y en la primera lectura siempre suele haber una lectura del Antiguo Testamento, no da tiempo a ponerlo todo, porque es muy grande el Antiguo Testamento, pero siempre una lectura del Antiguo que tiene relación con el Evangelio, salvo en la Pascua, que suele ser una lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después el ciclo de entre semana va por otro lado, porque como hay más misas, se trata de que entre semanas, si alguien va a misa todos los días, pueda escuchar los 4 evangelios en un solo año. Yendo a misa de lunes a sábado todos los días, podrá escuchar los 4 evangelios en un solo año. Y después, el Antiguo Testamento, al menos las partes fundamentales, están repartidas a lo largo de un ciclo de 2 años, también entre semanas. Hay algunos días que cambia, como por ejemplo los días que hay fiestas importantes o el Adviento, la Cuaresma, ¿no? Que van más dirigidas al tema de cuál se trate en ese tiempo, en esa fiesta de ese santo. De tal manera que, para concluir, las lecturas están repartidas con un objetivo, que los cristianos podamos escuchar la mayor parte de la Biblia y por lo menos todo el Nuevo Testamento a lo largo de un cierto periodo de tiempo partido. Pues muchas gracias, Padre Antonio y Padre Juan Diego. Y chicos, espero que os haya quedado un poco claro las ideas que tanto el Padre Antonio como el Padre Juan Diego han querido transmitirnos. Y si os queda alguna duda, ya sabéis, aquí estamos.